Hola, mi nombre es Jefferson Acevedo Santos. En esta oportunidad voy a presentar la sustentación de la tarea 2 del curso de microbiología de suelos, que corresponde a distinguir el metabolismo microbiano como base de interacción suelo-microorganismo-planta. Mi grupo es el 303019-3, tutor Carlos Eduardo Barragán. Estudio el programa de agronomía y resido en Toledo Norte de Santander, matrícula de la Universidad de Pamplona. La primera pregunta. Esta actividad dice: explique con sus palabras el ciclo redox del carbono que se encuentra sintetizado en la figura 20.2 del texto guía. Bueno, el ciclo redox inicia con la fijación fotosintética del dióxido de carbono mediante la energía lumínica. Y acá tenemos pues la fórmula. Y al igual pues los organismos fotótrofos también llevan a cabo respiración tanto en la presencia de luz al igual que en la oscuridad, que vendría siendo lo inverso al proceso anterior, como se puede evidenciar en las fórmulas. La velocidad de la fotosíntesis es superior a la respiración para que se acumulen compuestos orgánicos. A partir de esos compuestos orgánicos, los organismos autótrofos fabrican biomasa del dióxido de carbono que proporciona a los heterótrofos el carbono que necesitan como energía o como alimento. Los compuestos orgánicos se degradan a dióxido de carbono y metano, y el dióxido de carbono se produce mediante respiración aeróbica como anaeróbica, es decir, en presencia de aire y en la ausencia de oxígeno. El metano se produce mediante la reducción de dióxido de carbono con hidrógeno o por la descomposición de acetato con metano y dióxido de carbono. El metano que se produce en ambientes anóxicos es insoluble, se difunde a los ambientes óxicos y allí se libera y es oxidado a dióxido de carbono por los metanótrofos. Y casi todo el carbono de los compuestos orgánicos termina convirtiéndose de nuevo en dióxido de carbono, como se puede ver en el ciclo. Siempre vuelve ese proceso hasta el punto de dióxido de carbono. La siguiente pregunta dice: justifique por qué varias especies de Syntropomonas sp necesitan de otros microorganismos en el suelo para contribuir con la gradación anaeróbica de compuestos orgánicos. Bueno, esto se debe a que las especies de Syntropomonas tienen la característica de ser organismos sintróficos, es decir, que son fermentadores secundarios que fermentan los productos de fermentación primaria, como el hidrógeno, el dióxido de carbono y acetato. Y ellos tienen diversidad metabólica extensa, pero al ser sintróficos, es decir, que necesitan de otros organismos, no pueden realizar sus reacciones propias en cultivos axénicos o en cultivos donde estén esas especies solas, debido a la propiedad del proceso sintrófico propiamente. Dependen de un organismo asociado que sea consumidor de hidrógeno. Pregunta nos dice: diga las diferencias bioquímicas que existen entre los procesos de fijación biológica de nitrógeno, nitrificación y amonificación, y mencione las bacterias más representativas que llevan a cabo cada proceso. Iniciamos con la fijación biológica de nitrógeno. Esta se lleva a cabo en ambientes donde hay escaso oxígeno fijado, y la fijación biológica de nitrógeno tiene más importancia en estos espacios. Esos ambientes son aptos para que proliferen las bacterias fijadoras de nitrógeno, que son las que pues tienen importancia en este proceso. Un pequeño número de procariotas utiliza el nitrógeno gaseoso, es decir,
el que está en la atmósfera como fuente del mismo para las células mediante el proceso de fijación de nitrógeno que se hace de manera biológica por estos microorganismos. Ahí apreciamos la fórmula. La desnitrificación es un proceso que se realiza sin oxígeno, es decir, es anaerobio, en donde el nitrato funciona como aceptor de electrones alternos en la respiración anaerobia, como ya mencioné. El producto final de la reducción de nitrato suele ser los gases, es decir, el nitrógeno, el óxido nítrico y óxido nitroso. Y este proceso de reducción es la principal forma biológica de desnitrificación para producir nitrógeno y óxido de nitrógeno. En este proceso puede ser perjudicial o puede ser beneficioso. Perjudicial cuando, por ejemplo, se abona con nitratos en el suelo y se vienen después lluvias, provoca que el nitrógeno se arrastre, o los nitratos se arrastren y se desnitrifiquen, o se oxiden, mejor dicho, y haya empobrecimiento de los suelos y no se aproveche lo que se está aplicando. Y puede ser beneficioso porque en espacios donde no hay casi presencia de oxígeno, por ejemplo en unas aguas residuales, puede ayudar a contrarrestar la contaminación, por decirlo así, que puedan tener esas aguas. Y la nitrificación, que es la oxidación del NH3 a NO3. Este proceso de gran importancia y es realizado en suelos óxicos y bien drenados y pH neutro, y las bacterias que interfieren en este proceso son las bacterias nitrificantes, que vuelven los nitritos como nitratos, lo que es la forma como las plantas asimilan el nitrógeno. Y este proceso pues viene siendo lo contrario a lo que sucede en la desnitrificación, que pasa de nitratos a nitritos. Y en la amonificación, en este proceso se libera amoníaco durante la descomposición de compuestos orgánicos nitrogenados, es decir, aminoácidos y nucleótidos. Otro proceso que contribuye a la generación de amoníaco mediante la reducción respiratoria de nitrato es la reducción desasimiladora de nitrato a amoníaco, que pues ese viene siendo el nombre técnico. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen cómo se da la conversión del amonio en nitrógeno hacia amoníaco. Tenemos que hay urea en la orina, más ácido úrico de las excreciones de las aves, por ejemplo, más organismos muertos, lo que da como resultado amoníaco. La pregunta dice: teniendo en cuenta las reacciones que ocurren en el ciclo Redox del azufre, explique por qué a veces se añade azufre elemental a los suelos alcalinos para bajar el pH y qué bacterias están involucradas. Bueno, se añade porque el azufre al oxidarse, el azufre elemental al oxidarse, forma ácido sulfúrico, y esto provoca que disminuya el pH del ambiente en donde está o donde se aplica, e incluso se hace de forma acusada o de forma drástica. Por ende, por eso se añade azufre elemental a los suelos alcalinos, pues resulta una forma barata y natural de disminuir el pH. Las bacterias involucradas en este proceso son las bacterias quimiolitótrofas, que son oxidadoras de azufre, y los ubicos quimiolitótrofos se encargan del proceso de acidificación, es decir, de bajar el pH.
Diga los beneficios que confiere a las angiospermas formar asociaciones simbióticas con actinomycetes del género Frankia. El actinomycete forma nódulos llamados actinorrizas que son raíces laterales modificadas que poseen lóbulos de hasta 5 centímetros de longitud y fijan nitrógeno a 8 familias de dicotiledóneas, algo parecido a lo que vemos aquí en la imagen. Gracias a esto, estas plantas dicotiledóneas son capaces de crecer en suelos pobres e intervenidos y son de gran utilidad, por ejemplo, en la recuperación de suelos y reforestación. Esa es como la asociación simbiótica que tienen las angiospermas, es decir, este tipo de plantas dicotiledóneas con los actinomycetes del género Frankia. Aquí tenemos las referencias bibliográficas utilizadas en la realización de este material. La captura de pantalla con evidencia en el software Turnitin, verificando que no hubo plagio en la realización de este trabajo. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y pido disculpas por haber rebasado el tiempo permitido para realizar esta presentación. Hasta la próxima.